Hola, bienvenidos nuevamente a un día más en Dejemos que fluya. Avanzamos, nos adentramos un poquito más en Italia al punto tal de irnos en poco tiempo. Hoy, como corresponde, por ser domingo, les traigo nuevas noticias de Elizabeth Gilbert. Comer, rezar y amar, el libro de Elizabeth Gilbert, donde nos cuenta su experiencia a los 30 años y esas decisiones que tomó que la llevaron a cambiar su vida. Vamos a ver en qué anda. Justo antes de salir de Nueva York hacia Italia, me mandé a mí misma una caja de libros. Me habían garantizado que tardaría entre 4 y 6 días en recibirla en mi apartamento italiano, pero creo que los funcionarios de correos italianos debieron de leer 46 días, puesto que han pasado 2 meses y no hay ni rastros de la caja. Mis amigos italianos me aconsejan que me olvide de la caja totalmente, que la dé por perdida. Dicen que puede llegar o que tal vez no, pero que esas cosas no dependen de nosotros. ¿Me la habrán robado? Pregunto a Luca Spaghetti. ¿Se habrá perdido en la oficina de correos? Él se cubre los ojos con las manos. No quieras saber tantas cosas, me aconseja. Solo vas a conseguir ponerte más nerviosa. Una noche, mi amiga estadounidense, María, su marido Giulio y yo nos enzarzamos en una larga discusión sobre el misterio de mi caja desaparecida. María opina que en una sociedad civilizada se debe tener la seguridad de que las oficinas de correo te van a entregar los envíos a tiempo, pero Giulio dice que no está de acuerdo. Según él, una oficina de correos no es un asunto de todo el mundo, sino que depende del destino y la entrega de un paquete no es algo que pueda garantizarse del todo. María, indignada, dice que esta es una prueba más del cisma entre los protestantes y los católicos. Pero el mejor argumento, según ella, es el hecho de que los italianos, incluido su marido, sean incapaces de organizar la vida, ni siquiera con una semana de antelación. Si a una mujer protestante del medio oeste americano le pedís que sugiera un día para cenar la semana siguiente, esa mujer protestante, creyéndose dueña de su propio destino, dirá, el jueves me viene muy bien. Pero si le pides a un católico de Calabria que haga lo mismo, se encogerá de hombros, elevará los ojos hacia el cielo y preguntará, ¿quién de nosotros puede saber si podrá ir a una cena el jueves por la noche si estamos en manos de Dios y no sabemos cuál es nuestro destino? Aún así, voy a la oficina de correos un par de veces para intentar averiguar qué le ha pasado a mi caja, pero les aseguro, es inútil. La funcionaria de correos romana no está dispuesta a que mi presencia interrumpa la charla telefónica con su novio. Y mi dominio del italiano, que admito ha ido mejorando, me falla por lo estresante de las circunstancias. Intento hablar con cierta lógica sobre mi caja desaparecida, pero la mujer me mira como si estuviese haciendo pompas de saliva. ¿Existe la posibilidad que llegue la semana que viene? Le pregunto en italiano. Se encoge de hombros y me dice, magari. Otra expresión coloquial e intraducible que está a medio camino entre ojalá y más quisieras, estúpida. Bueno,
No hay mal que por bien no venga, ¿no? La verdad es que ya ni me acuerdo de qué libros me había mandado a mí misma. Serían cosas que pensé que me convenía estudiar para entender Italia bien del todo. Había llenado la caja hasta arriba de documentación pendiente sobre Roma, pero ahora que estoy acá, tampoco me parece tan importante. Creo que hasta había metido todos los volúmenes de La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon. Puede que sea más feliz habiéndome quedado sin todo esto, la verdad. Con lo corta que es la vida. ¿Realmente quiero pasarme una 90ª parte de la mía en esta tierra leyendo a Edward Gibbon? La semana pasada conocí a una chica australiana que, mochila al hombro, está recorriendo Europa por primera vez. Le indiqué dónde está la estación de tren. Iba hacia Eslovenia solo para echarle un vistazo. Cuando me contó sus planes, acuciada por un tonto arrebato de envidia, pensé, quiero ir a Eslovenia. ¿Por qué a mí nunca me toca ir a ningún sitio? Tal vez a primera vista parezca que lo que yo estoy haciendo es viajar. Y querer viajar cuando ya estás de viaje es, lo admito, una especie de exceso avaricioso. Es un poco como fantasear con hacértelo con tu estrella de cine favorita mientras lo estás haciendo con tu otra estrella de cine favorita. Pero el hecho de que esa chica me preguntara a mí, considerándome una ciudadana normal, indica que técnicamente no estoy de viaje por Roma, sino que vivo en Roma. Por pasajera que sea mi estancia, de momento soy una paisana más. Es más, cuando me topé con la chica por la calle, había salido para pagar la factura de la luz, que no es precisamente a lo que se dedica la viajera típica. La energía para viajar a un sitio y la energía para vivir en un sitio son esencialmente distintas. Y cuando me encontré a esa chica australiana de camino hacia Eslovenia, me entró el gusanito de la carretera y manta. Por eso llamé a mi amiga Sophie y le dije, vámonos a Nápoles a pasar el día y a comernos una pizza. Inmediatamente, en cuestión de horas, estábamos en el tren y de repente, como por arte de magia, ya hemos llegado. Nápoles me gusta desde el primer momento, precisamente por lo salvaje, estridente, sucia y desvergonzada que es. Un hormiguero metido en una madriguera, todo el exotismo de un bazar de Oriente Medio con un toque del vudú de Nueva Orleans. Un manicomio desquiciado, peligroso y jaranero. Mi amigo Wade vino a Nápoles en la década de 1970 y la robaron en un museo. La ciudad entera está decorada con la ropa que cuelga de todas las ventanas y ondea en todas las calles. Las camisetas y los sujetadores recién lavados de todo el mundo aletean al viento como las banderolas místicas de los tibetanos. No hay en todo Nápoles una sola calle sin un muchachote de pantalón corto y calcetines desparejados berreando desde abajo a otro gamberro subido a un tejado. Como no hay un solo edificio en toda la ciudad sin al menos una anciana enclenque atisbando recelosa desde su ventana todo cuanto sucede en la calle. Todos ellos están increíblemente sintonizados con su ciudad. ¿Y por qué no iban a estarlo? Esta es la ciudad que nos dio no solo la pizza, sino también el helado. Las mujeres napolitanas, en concreto, son un tropel de señoras gritonas, mal habladas, generosas y entrometidas, que te mangonean, se cabrean y siempre te la arman, pero resulta que solo quieren ayudarte. Por Dios. Es que nadie ve lo hartas que están de cargar ellas con todo, todo
pero absolutamente todo. El acento de Nápoles es como un golpe burlón en la oreja. Es como pasearse por una ciudad llena de camareros de barra, todos desgañitándose a la vez. También conservan un dialecto propio y tienen un diccionario líquido del efervescente argot local, pero por algún motivo los napolitanos son los italianos con los que mejor me entiendo. ¿Por qué será? Pues porque ellos quieren que los entiendas, maldita sea. Hablan en voz alta y enfáticamente, y si no consigues entenderlos por lo que les sale de la boca, puedes acabar deduciéndolo por el gesto. Como esa colegiala canija que iba de paquete en la moto de su primo y que me dedicó un gesto obsceno con la mano, esto de enseñar el dedo medio, mientras me sonreía encantada como diciendo, que no pasa nada, señora, pero en italiano. A mis 7 años, yo puedo decirte que eres una estúpida total, pero tranqui, que no está mal del todo, y aunque tengas cara de lerda, me caes bien. Las dos sabemos que te encantaría ser como yo, pero lo lamento mucho, es imposible. Así que trágate mi chulería del dedo y que te diviertas en Nápoles. Chao. Como pasa en toda Italia, en todo lugar público hay un grupo de niños pequeños, quinceañeros y hombres jugando al fútbol, pero en Nápoles la cosa tiene su miga. Hoy, por ejemplo, me he encontrado con unos niños, me refiero a un atajo de niños de 8 años, que con unas destartaladas cajas de verduras habían hecho unas mesas y unas sillas y estaban jugando al póker en plena piazza con tanta concentración que llegué a temerme que uno de ellos pudiera morir acribillado a balazos. Giovanni y Darío, mis gemelos del intercambio tándem, son de Nápoles, cosa que me cuesta creer. No consigo imaginarme a Giovanni tan tímido, estudioso y sensible, pasando su niñez en este entorno tan mafioso, y nunca mejor dicho. Pero es napolitano, de eso no hay duda, porque estando aún en Roma me dio el nombre de una pizzería napolitana que tenía que probar, porque es de donde dan la mejor pizza de Nápoles, según él. Aquello me llenó de alborozo porque, dado que la mejor pizza italiana se come en Nápoles y la mejor pizza del mundo es la italiana, la pizzería en cuestión tendría que tener, por superstición, casi no me atrevo ni a decirlo, la mejor pizza del mundo. Giovanni me dijo el nombre del sitio con tal seriedad y apasionamiento que por un momento me pareció estar entrando en una sociedad secreta. Escribió el nombre en un pedazo de papel, me lo puso en la palma de la mano y me dijo, como si me confiara un grave secreto, por favor, ve a esta pizzería. Pide la pizza margarita con doble ración de mozzarella, doble ración. Si vuelves de Nápoles sin haber probado esta pizza, por favor, miénteme y dime que sí la has probado. Así que Sophie y yo hemos venido a la pizzería Da Michele y las pizzas que acabamos de pedir, una para cada una, nos tienen loquitas. Lo mío ha sido un caso de amor a primera vista y en pleno delirio estoy convencida de que mi pizza también se ha enamorado de mí. Vamos, que estoy interactuando tanto con esta pizza que lo nuestro parece una historia de amor. Mientras tanto, Sophie, al borde del llanto y en plena crisis metafísica, me pregunta, ¿cómo se atreven a llamar pizza a lo que hacen en Estocolmo? ¿Y cómo nos atrevemos los suecos a comerla? La pizzería Da Michele es un sitio pequeño con 2 salas
y un horno que funciona sin parar. Está a un cuarto de hora de la estación de tren y si te agarra lloviendo, no te lo plantees, date el paseo. Más te vale llegar a media mañana porque a veces se quedan sin harina, cosa que te parte el alma. A la 1 del mediodía las calles que rodean la pizzería están abarrotadas de napolitanos que intentan entrar abriéndose paso a codazos como si quisieran subirse a un bote salvavidas. El sitio no tiene un menú, solo hay dos tipos de pizza, normal y con doble ración de queso. Acá no se andan con tonterías, nada de aceitunas y tomates secados al sol, ni esas pijadas New Age del sur de California. La masa, cosa que descubro cuando llevo media pizza comida, sabe más a nan indio que a otra cosa. Es suave y maleable y chiclosa, pero la superficie es increíblemente ligera. Siempre había pensado, en cuanto a pasta de pizza, que solo teníamos dos opciones, la ligera y crujiente y la masacotada y tierna. ¿Cómo iba yo a imaginar que en este mundo había una masa ligera y tierna a la vez? Loados sean los cielos. El paraíso de la pizza ligera, tierna, consistente, chiclosa, sabrosa y condimentada. Encima de eso va una salsa de tomate dulce y cremosa que burbujea al derretir la mozzarella de búfala fresca y la ramilla de albahaca colocada justo en el centro parece dar a todo el invento un resplandor campestre, del mismo modo que una radiante estrella de cine contagia su glamour a todos los invitados de esa fiesta. Eso sí, debo decir que es técnicamente imposible comerse esta pizza. Cuando intentás dar un mordisco a la porción de turno, la masa chiclosa se dobla y el queso fundido se desparrama como la capa de arena superior en un corrimiento de tierras, poniéndote hecha una cerda a ti y a todo lo que te rodea, pero te la aguantás y seguís comiendo. Mientras los hombres responsables de este milagro meten y sacan de un horno de leña una pala cargada de pizza, y la verdad es que parecen unos caldereros cargando de carbón los ardientes fogones de las bodegas de un enorme barco, con las mangas remangadas asomando bajo los antebrazos sudorosos y la cara roja del esfuerzo entrecierran el ojo más cercano al fuego y tensan los labios para sujetar el cigarrillo que les cuelga de la boca. Sophie y yo pedimos otra ronda, una pizza entera para cada una mientras ella intenta recuperarse de la emoción. Pero es un manjar tan rico que estamos abrumadas. Unas palabritas sobre mi cuerpo. Día tras día voy engordando, por supuesto. Acá en Italia estoy haciendo cosas tremendas a mi cuerpo, como tomar cantidades pantagruélicas de queso y pasta, pan, vino, chocolate y masa de pizza. Alguien me ha dicho que en Nápoles también hay un engendro llamado pizza de chocolate, pero ¿qué tontería es esa? El caso es que acabé probándola y resultó que estaba buenísima, pero seamos serios, pizza de chocolate. No estoy haciendo nada de ejercicio, no estoy tomando suficiente fibra ni vitaminas de ningún tipo. En mi vida real era de las que desayunaba yogur ecológico de leche de cabra espolvoreado con germen de trigo. Ya no queda nada de aquellos viejos tiempos. Sé que allá en Estados Unidos, mi amiga Susan va diciendo a la gente que estoy haciendo el típico viaje de una mujer light reciclada. Pero la verdad es que mi cuerpo se está tomando muy bien todo el asunto. Haciendo caso omiso de mis deslices y vilezas, parece decirme, vale tía, a vivir que son 2 días,
Ya sé que esto es transitorio. Tú avísame cuando acabes de hacer experimentos con el placer y yo veré cómo arreglo los desperfectos. El caso es que al mirarme en el espejo de la mejor pizzería de Nápoles, veo una cara alegre y sana, de piel tersa y ojos relucientes. Hacía mucho tiempo que no me veía esa cara. Gracias, susurro. Después Sophie y yo salimos a buscar una pastelería bajo la lluvia. Supongo que será esta felicidad que nació hace 2 meses la que me hace pensar, a mi regreso a Roma, que tengo que solucionar lo de David y que quizá haya llegado el momento de acabar con la historia de una vez por todas. Ya lo habíamos dejado, eso era oficial, pero seguía existiendo la esperanza de que un buen día, después de mis viajes al cabo de un año, pudiéramos volver a intentarlo. Nos queríamos. Eso nunca lo habíamos puesto en duda. Lo que no sabíamos era qué teníamos que hacer para no destrozarnos la vida uno al otro de una manera tan dolorosa y brutal que nos dejábamos el alma partida. La primavera anterior, David, medio en broma, me había propuesto esta increíble solución para nuestros problemas. ¿Por qué no admitimos que esta relación es una mierda, pero seguimos adelante? ¿Por qué no admitimos que nos sacamos de quicio mutuamente, discutimos sin parar y apenas tenemos relaciones sexuales, pero que no podemos vivir uno sin el otro? Así podríamos pasar el resto de la vida juntos, hundidos en la miseria, pero contentos de no habernos separado. Para ilustrar lo enamorada que estoy de este hombre, diré que me he pasado los últimos 10 meses planteándome su oferta seriamente. La otra posibilidad que se nos pasaba por la cabeza, por supuesto, era que uno de nosotros fuese capaz de cambiar. Él podría ser más abierto y cariñoso sin retraerse ante la mujer que le quiere, por miedo a que ella le devore el alma. Y yo podría aprender a no intentar devorarle el alma. ¿Cuántas veces he deseado ser con David como es mi madre en su matrimonio? Independiente, fuerte, autosuficiente, capaz de retroalimentarse, capaz de existir sin dosis regulares de cariño ni adulación por parte de mi padre, el granjero solitario, capaz de plantar alegres margaritas entre los inexplicables muros de silencio que mi padre a veces construye a su alrededor. Mi padre es, sencillamente, la persona a la que más quiero del mundo, pero hay que admitir que es un poco extraño. Un exnovio lo describía así: tu padre solo tiene un pie en la tierra, pero tiene unas piernas larguísimas. Lo que yo veía en mi casa de pequeña era una madre que recibía el amor y el cariño de su marido cuando a él le daba la gana de dárselo, pero que se ponía en un segundo plano y se las arreglaba sola cuando él se encerraba en su peculiar universo de abandono inconsciente y torpe. Así lo veía yo, al menos teniendo en cuenta que nadie, y los hijos mucho menos, conoce jamás los secretos de un matrimonio. Lo que yo creía haber visto era una madre que nunca pedía nada a nadie. Y así era mi madre, la verdad. Una mujer que aprendió a nadar sola de pequeña en un lago de Minnesota y sin ayuda de nadie, con un libro de la biblioteca local llamado Aprende a nadar. Desde mi punto de vista no había nada que esa mujer no supiera hacer sola. Pero entonces tuve una reveladora conversación con mi madre poco antes de venirme a Roma. Había ido a Nueva York a comer conmigo antes de que me fuera y me preguntó abiertamente, ignorando la férrea tradición social de nuestra familia, qué me había pasado con David. Saltándome, yo también, el procedimiento comunicativo oficial de la familia Hilbert,
Se lo conté. Se lo conté entero. Le expliqué lo mucho que quería a David, pero lo sola y enferma que me sentía estando con una persona que se pasaba la vida desapareciendo de la habitación, de la cama, del planeta. Me recuerda un poco a tu padre, dijo con una valentía y una honestidad admirables. Lo malo es que yo no soy como mi madre, le contesté. Yo no soy tan fuerte como vos, mamá. Yo necesito tener un nivel constante de cercanía con la persona a la que quiero. Ojalá me pareciera más a vos, porque así podría tener una historia de amor con David, pero me mata no poder contar con ese afecto cuando lo necesito. Entonces mi madre me dejó atónita. Me dijo, ¿sabes qué te digo de todo eso que echás de menos en tu relación, Liz? Que son cosas que yo también hubiera querido tener. Fue como si mi madre, esa mujer tan fuerte, pusiera la mano encima de la mesa, la abriera y me enseñara el puñado de balas que ha tenido que morder todos estos años para poder seguir felizmente casada. Y sigue felizmente casada, la verdad es esa, justamente con mi padre. Nunca había visto este lado de ella, nunca. Jamás me había parado a pensar en lo que hubiera podido desear o echar de menos, o a qué cosas había decidido renunciar en favor de otras. Al enterarme de esto me di cuenta de que mi filosofía de la vida iba a sufrir un cambio radical. Si una mujer como ella quiere lo mismo que quiero yo, entonces, siguiendo con esta confesión insólita de intimidades, mi madre me dijo, tienes que entender que a mí me han educado en la convicción de que hay una serie de cosas que no me merezco, cariño. Ten en cuenta que yo procedo de una época y un entorno distinto de los tuyos. Cerré los ojos y vi a mi madre a los 10 años en la granja familiar de Minnesota, trabajando como un ranchero, cuidando de sus hermanos pequeños, llevando la ropa de su hermana mayor, ahorrando moneda a moneda para poder salir de ahí alguna vez. Y también tienes que entender lo mucho que quiero a tu padre, dijo a modo de conclusión. Mi madre ha elegido una serie de cosas en la vida, como nos toca hacer a todos, y está en paz consigo misma. Esa paz se le nota al mirarla. No es una mujer que se haya engañado a sí misma. Los resultados positivos de sus decisiones son evidentes. Un matrimonio largo y estable con un hombre al que considera su mejor amigo, una familia que incluye ahora a unos nietos que la adoran, la seguridad que le da su propia fortaleza. Quizá tuvo que renunciar a ciertas cosas y mi padre también, pero ¿quién de nosotros vive sin hacer ciertos sacrificios? Y la pregunta que me hago yo ahora es, ¿qué me conviene elegir a mí? ¿Qué cosas creo merecerme en la vida? ¿Qué sacrificios puedo hacer y cuáles no? Me ha costado mucho llegar a imaginarme una vida sin David. Hasta me cuesta aceptar que no volveré a irme en coche con mi compañero de viaje preferido, que jamás volveré a llegar a su casa con las ventanillas bajadas y Springsteen en la radio a todo meter, con un arsenal de risas y chucherías entre los dos asientos y la perspectiva de un destino marítimo al final de la autopista. Pero, ¿cómo voy a aceptar ese enorme placer si va acompañado de un contrapunto siniestro, el aislamiento desgarrador, la inseguridad destructiva, el rencor soterrado y, por supuesto, la destrucción total de la identidad que se produce cuando David se pone en plan lo que el Señor nos da, el Señor nos lo quita? Me siento incapaz de seguir haciéndolo. La felicidad que he descubierto en mi reciente viaje a Nápoles me ha convencido de que no solo puedo hallar la felicidad sin David, sino que debo hacerlo. Por mucho que lo quiera, y lo quiero con una intensidad ridícula,
tengo que despedirme de esta persona, pero ya, y que sea algo definitivo. Así que le escribo un correo electrónico. Estamos en noviembre y no hemos tenido contacto desde julio. Yo le había pedido que no intentara localizarme mientras estuviera fuera, sabiendo que mi enganchón con él era tan fuerte que no conseguiría centrarme en mi viaje si me daba por estar atenta al suyo. Pero ahora vuelvo a entrar en su vida con este correo. Le digo que espero que esté bien y le cuento que yo estoy bien. Hago un par de bromas. Las bromas siempre se nos dieron bien. Entonces le explico que creo que deberíamos acabar con lo nuestro de una vez por todas, que quizá haya llegado el momento de admitir que la cosa no va a funcionar y que más vale no empeñarse. La carta no es demasiado dramática. Dios sabe que de drama ya vamos bien servidos. Procuro ser breve e ir al grano, pero hay una última cosa que tengo que decirle. Conteniendo la respiración, tecleo. Por supuesto, si quieres buscar otra compañera con la que compartir la vida, te deseo lo mejor del mundo. Le juro, me tiemblan las manos. Me despido cariñosamente intentando tener un tono lo más optimista posible. Estoy como si me hubieran golpeado en el pecho con un palo. Esa noche duermo poco porque la paso imaginándolo mientras lee mis palabras. Al día siguiente voy corriendo al cibercafé un par de veces para ver si me ha contestado. Intento ignorar ese yo mío que está deseando leer una respuesta tipo vuelve, no te vayas, cambiaré. Procuro ignorar a esa chica que llevo dentro, la que sería capaz de abandonar este plan genial de viajar por el mundo a cambio de las llaves del apartamento de David. Pero en torno a las 10 de la noche, por fin me llega una respuesta. Un correo electrónico maravillosamente escrito, por supuesto. David siempre ha escrito maravillosamente. Está de acuerdo en que sí, que ha llegado el momento de despedirnos para siempre. Él también lo había estado pensando últimamente, dice. No puede ser más amable de lo que es y me habla de la pena que le da perder esa capacidad de alcanzar las cotas altísimas de ternura a las que llegó conmigo por mucho que le costara. Espera que yo sepa lo mucho que me adora, aunque le cueste hallar palabras para expresarlo. Pero no somos lo más conveniente el uno al otro, dice. A pesar de todo, sabe que yo lograré encontrar el amor auténtico alguna vez en mi vida. Está seguro de eso. Al fin y al cabo, me escribe, la belleza atrae a la belleza. Cosa bien bonita para que te la digan, la verdad. Vamos, ¿qué es lo más bonito que te puede decir el amor de tu vida si no te dice eso de vuelve, no te vayas, cambiaré? Paso un buen rato ahí sentada, mirando la pantalla del ordenador, un rato largo y triste, pero es lo mejor, lo sé. He elegido la felicidad en lugar del sufrimiento, lo tengo clarísimo. Estoy haciendo hueco para que mi futuro desconocido me llene la vida de las sorpresas que me depare. Todo esto lo sé, pero aún así estamos hablando de David y me he quedado sin él. Me llevo las manos a la cara durante un rato aún más largo y triste. Cuando al fin levanto la vista, veo que una de las mujeres albanesas que limpian el cibercafé ha dejado de pasar la fregona y está dedicando una parte de su turno de noche a mirarme, apoyada en la pared. Nuestros ojos cansinos se encuentran durante unos segundos. Entonces la miro, sacudo la cabeza con el mismo gesto serio y digo en voz alta, váyanse todos a la mierda. Ella asiente amablemente, no me entiende, por supuesto, pero a su manera me entiende perfectamente. Suena mi móvil. Es Giovanni, que parece desconcertado,
Dice que lleva más de una hora esperándome en la Piazza Fiume, que es donde quedamos los jueves por la noche para hacer nuestro intercambio de idiomas. Está perplejo porque suele ser él quien llega tarde o se olvida de ir a la cita de turno, pero esta noche ha llegado puntual y estaba bastante seguro de que... Pero, ¿no habíamos quedado? A la que se le había olvidado por completo fue a mí. Le digo dónde estoy, dice que pasa a buscarme en su coche. Honestamente no estoy de humor para ver a nadie, pero no sé explicárselo por telefonino, dadas, como ya sabrán, nuestras correspondientes limitaciones idiomáticas. Salgo a la calle y lo espero pasando frío. Pocos minutos después veo aparecer su coche rojo y me siento a su lado. En un italiano coloquial me pregunta qué me pasa. Abro la boca para contestarle y me echo a llorar. Perdón, quiero decir que me pongo a aullar. Me refiero a esa llantita tremenda y entrecortada a la que mi amiga Sally llama una llorera con doble bufido, que es cuando inhalas dos boqueadas histéricas de oxígeno con cada sollozo. Como estaba totalmente desprevenida, esta avalancha de tristeza fue algo incontrolable. Pobre Giovanni. Me pregunta en un inglés titubeante si la culpa la tiene él. ¿Me he enfadado con él o qué? ¿Ha dicho algo que me ha sentado mal? Incapaz de contestarle, solo consigo sacudir la cabeza y seguir gimoteando. Estoy verdaderamente muy avergonzada y lo siento mucho por el pobre Giovanni, atrapado en un coche con una señora llorosa e incoherente que está totalmente a Petsy, hecha trizas. Por fin consigo farfullar que mi tristeza no tiene nada que ver con él. Tragando aire, me disculpo por el número que estoy montando. Giovanni se hace cargo de la situación con una madurez encomiable. No te disculpes por llorar. Sin sentimientos no somos más que robots, me dice dándome unos Kleenex de una caja que lleva en el asiento de atrás y añadiendo, vamos a dar una vuelta en coche. Tiene razón, la puerta del cibercafé es un sitio demasiado público y bien iluminado como para tener un ataque de nervios. Giovanni recorre un par de calles y aparca en el centro de la Piazza de la República, uno de los espacios abiertos más agradables, para justo delante de la hermosa fuente de las ninfas desnudas, que retosan corpórea y pornográficamente con su rebaño fálico de cisnes gigantes, todos con el cuello tieso. Para los estándares romanos, esta fuente es bastante reciente. Según mi guía de Roma, las mujeres que posaron para las ninfas eran un par de hermanas, dos artistas de vodevil populares en sus tiempos, y se hicieron aún más famosas al terminarse la fuente, pues durante meses la Iglesia se negó a destapar la obra por considerarla demasiado descocada. Las hermanas llegaron a tener muchos años y bien entrada la década de 1920, era fácil ver a un par de señoras muy dignas que paseaban del brazo hasta la piazza para ver su fuente. Y una vez al año, durante toda su vida, el escultor francés que había inmortalizado su lozanía en mármol venía a Roma y las invitaba a comer para recordar juntos los tiempos en que todos ellos eran jóvenes y bellos y bohemios. Como decía, Giovanni aparca delante de esa fuente y espera a ver si se me pasa. Lo único que puedo hacer es restregarme los ojos con la palma de la mano para ver si logro contener las lágrimas. Giovanni y yo jamás hemos hablado de temas personales. Durante todos estos meses, las numerosas veces que hemos cenado juntos, solo hemos hablado de filosofía y arte, y también cultura y política, incluido la comida. No sabemos nada de la vida privada del otro. Él ni siquiera sabe que yo estoy divorciada ni que tengo otro amor en Estados Unidos. Yo solo sé de él que quiere ser escritor y que ha nacido en Nápoles.
pero mi llorera está a punto de forzar un nuevo nivel de conversación entre estas dos personas. Ojalá no fuera así, al menos no en estas circunstancias tan tremendas. Lo siento, pero no lo entiendo, me dice. ¿Has perdido algo hoy? Pero yo aún no sé muy bien qué decir. Giovanni sonríe y me dice para animarme, parla come mangi. Sabe que es una de las expresiones coloquiales italianas que más me gustan. Significa habla como comes, o según lo traduzco yo, hablar es tan sencillo como comer. Es un recordatorio para esos casos en que te complicás la vida al intentar explicar algo, cuando no conseguís encontrar las palabras adecuadas, de que lo mejor es ser tan sencillo y directo como la comida romana. No lo adornes mucho, suéltalo y punto. Trago aire y doy una versión italiana muy resumida, pero muy completa, eso sí, de mi situación actual. Es una historia de amor, Giovanni. He tenido que despedirme de un hombre hoy. Entonces vuelvo a cubrirme los ojos con las manos y las lágrimas se me escapan entre los dedos. Dios bendiga a Giovanni, que no intenta consolarme poniéndome un brazo en los hombros, ni demuestra la menor incomodidad ante mi explosión de tristeza. En lugar de eso, soporta mis lágrimas en silencio hasta que me tranquilizo. Entonces se dirige a mí con un gesto muy comprensivo, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Como profesora suya que soy, qué orgullosa estoy esa noche. Y me dice, hablando despacio, pronunciando claramente pero con cariño, te entiendo, Liz, yo he pasado por eso. La llegada de mi hermana a Roma me ayuda a distraerme de la tristeza por lo de David y a recuperar mi ritmo vital. Mi hermana lo hace todo deprisa, con una energía que parece recorrerle el cuerpo como unos ciclones en miniatura. Es 3 años mayor que yo y mide 9 centímetros más. Es atleta, intelectual, madre y escritora. Mientras estuvo en Roma se estaba preparando para un maratón, es decir, que se levantaba al amanecer y ya había corrido 27 kilómetros cuando yo solo había conseguido leerme un artículo en el periódico y tomarme 2 capuchinos. La verdad es que cuando corre parece un ciervo. Estando embarazada de su primer hijo, una noche se hizo un lago entero a nado. Yo, que ni siquiera estaba embarazada, me negué a ir con ella. Me daba miedo, pero a mi hermana no le da miedo casi nada. Estando embarazada de su segundo hijo, una comadrona le preguntó si tenía miedo a que sucediera algo inesperado, como que el niño naciera con alguna tara genética o que el parto fuese complicado. Y mi hermana contestó, lo único que me da miedo es que mi hijo se haga republicano. Mi hermana se llama Catherine. Es la única hermana que tengo. Nos criamos juntas en el campo de Connecticut, en una granja donde vivíamos con nuestros padres las dos solas. No había más niños en los alrededores y ella, que era fuerte y poderosa, dominaba mi vida entera. Su presencia me sobrecogía y atemorizaba. La única opinión que importaba era la suya. Llegué a hacer trampas al jugar a las cartas, a perder aposta para que ella no se enfadara conmigo. No siempre nos llevábamos bien. Yo la sacaba de quicio y ella me estuvo dando miedo, si mal no recuerdo, hasta que cumplí los 28 años y me harté. Ese fue el año en que por fin le planté cara y ella reaccionó diciéndome algo así como, pero, ¿por qué tardaste tanto en decírmelo? Estábamos empezando a cincelar los contornos de nuestra relación recién estrenada cuando mi matrimonio se fue al garete. Para Catherine habría sido muy fácil hacer leña del árbol caído. Yo siempre había sido la mimada y la afortunada, la preferida de la familia y la elegida por los dioses. El mundo siempre había sido un lugar más agradable y acogedor para mí que para ella. Mi hermana siempre ha plantado cara a la vida y a veces la vida parecía desquitarse dándole palos bastante duros. Ante el asunto de mi divorcio y mi depresión, Catherine podría haber respondido con un ja,
Mírala, doña Sonrisas, ¿quién la ha visto y quién la ve? En lugar de eso me apoyó como una jabata. Cuando la llamaba agobiada, ella agarraba el teléfono en plena noche y me consolaba con unos gruñiditos muy amables. Y me acompañó en mi investigación de los motivos de mi tristeza. Durante muchísimo tiempo vivió mi tristeza casi en cuerpo propio. Después de cada sesión la llamaba para darle un informe de todo lo sucedido en la consulta del psicólogo y ella interrumpía lo que estuviera haciendo y decía, ajá, eso aclara el tema bastante. Aclara el tema para las dos, para ella también, claro. Ahora hablamos por teléfono casi todos los días. Bueno, me refiero a antes de venirme a Roma. Y cuando una de nosotras va a subirse a un avión, la otra la llama por teléfono y le dice, ya sé que esto es un poco truculento, pero solo quiero decirte que te quiero, ¿sabes? Por si acaso. Y la otra contesta, ya lo sé, por si acaso. Mi hermana llega a Roma preparada a tope, como siempre. Se ha traído 5 guías ya leídas y ya tiene un mapa de la ciudad en la cabeza. Antes de salir de Filadelfia ya sabía orientarse por acá. Este es un ejemplo clásico de lo distintas que somos. Yo soy la que dedicó las primeras semanas en Roma a dar vueltas, 90% perdida y 100% feliz, viéndolo todo como un maravilloso misterio inexplicable. Pero así es como yo veo el mundo siempre. A ojos de mi hermana, no hay nada que no tenga explicación si uno tiene acceso a una biblioteca con buenos libros de referencia. Estamos ante una mujer que tiene la enciclopedia Columbia en la cocina, junto a los libros de recetas, y que la lee por puro placer. Hay un juego al que me encanta jugar con mis amigos que se llama Ya verás. Cuando nos surge un tema del que no sabemos nada, por ejemplo, ¿quién era San Luis? Yo digo, ya verás. Agarro el teléfono más cercano y llamo a mi hermana. A veces la engancho en el auto yendo a buscar a los nenes al colegio y entonces me dice meditabunda, San Luis. Bueno, San Luis fue un rey francés que llevaba prendas de arpillera y es interesante, la verdad, porque por eso, cuando mi hermana viene a verme a Roma, mi ciudad adoptiva, es ella quien me enseña la ciudad a mí. Me enseña una Roma al estilo Catherine, llena de datos y fechas y detalles arquitectónicos que yo no había visto, porque mi cabeza no funciona así. Lo que yo quiero saber de los sitios y de las personas es la historia. Eso es lo único que me interesa. Jamás busco los detalles estéticos. Sophie vino a mi apartamento cuando yo ya llevaba un mes y cuando me dijo, me gusta tu cuarto de baño rosa, fue la primera vez que me paré a pensar que efectivamente era rosa, rosa chillón, de suelo a techo, con baldosinas rosas por todas partes, porque les juro que no me había dado cuenta. Pero el ojo experto de mi hermana capta los rasgos góticos, románicos o bizantinos de un edificio, el dibujo del suelo de la iglesia o el sombrío bosquejo del fresco inacabado que asoma tras el altar. Sale a recorrerse Roma con sus largas piernas. Antes la llamábamos Catherine, la de los fémures de 1 metro de largo. Y yo correteo detrás, como he hecho desde que éramos pequeñas, dando 2 animosos saltitos por cada una de sus zancadas. ¿Lo ves, Liz? Me dice. ¿Ves cómo han plantado una fachada del siglo XIX encima de ese adobe antiguo? Seguro que si doblamos la esquina veremos que ahí está. ¿Lo ves? Ahí está. Han conservado los monolitos romanos como vigas de soporte, probablemente porque no tenían mano de obra para moverlos. Sí, me gusta bastante el popurrí arquitectónico de esta basílica. Ella lleva el mapa y la guía verde Michelin y yo llevo la comida. 2 bollos de pan tamaño pelota de béisbol, salchichas especiadas, banderillas de aceitunas con sardinas escabechadas, un paté de setas que sabe a bosque, bolas de mozzarella ahumadas, rúcula asada a la pimienta, tomates cherry, queso pecorino, agua mineral y una botella de medio litro de vino blanco. Y
Mientras me planteo dónde sería un buen sitio para sentarnos a almorzar, ella se pregunta en voz alta, ¿por qué la gente habla tan poco del Concilio de Trento? Me hace entrar en docenas de iglesias romanas cuyos nombres no consigo recordar. San fulano y San merengano, San no sé cuánto de los penitentes descalzos del bendito misterio, pero que sea incapaz de memorizar los nombres y los detalles de toda esa retahíla de contrafuertes y cornisas, no significa que no me encante ir a ver esos monumentos con mi hermana, cuyos ojos color cobalto parecen verlo todo. No recuerdo de cómo se llamaba una iglesia que tenía unos frescos muy parecidos a esos murales heroicos que patrocinaba el gobierno en tiempos de New Deal, pero sí recuerdo a Catherine señalándomelos y diciendo, seguro que te encantan esos papas tipo Franklin Roosevelt de ahí arriba. También hubo una mañana en que nos levantamos temprano para ir a misa en la iglesia de Santa Susana y, agarradas de la mano, oímos a las monjas entonando sus cantos gregorianos al amanecer, las dos llorando de la emoción ante aquella música celestial. Mi hermana no es una persona religiosa, de hecho, ningún miembro de la familia lo es. Yo me he bautizado como la oveja blanca de la familia. A Catherine le interesan mis investigaciones espirituales por pura curiosidad intelectual. Este tipo de fe me emociona, me susurra en la iglesia, pero yo me siento incapaz. No puedo. Voy a contar otra anécdota que ilustra los distintas que son nuestras filosofías de vida. Recientemente, una familia del vecindario de mi hermana sufrió la doble tragedia de que tanto a la joven madre como a su hijo de 3 años les diagnosticaron un cáncer. Cuando Catherine me lo contó, solo pude decir espantada, Santo Dios, esa familia necesita un milagro. A lo que ella me contestó convencida, lo que esa familia necesita es comer caliente, y puso en marcha al vecindario entero para prepararles la cena por turnos, todas las noches, sin faltar una durante un año entero. Lo que no sé es si mi hermana se ha dado cuenta de que eso es un auténtico milagro. Una vez fuera de la iglesia de Santa Susana me dice, ¿sabes por qué a los papas les dio por urbanizar las ciudades en plena Edad Media? Pues porque todos los años llegaban nada menos que 2 millones de peregrinos católicos procedentes de todo Occidente para hacer el trayecto entre el Vaticano y San Juan de Letrán, a veces de rodillas, y claro, había que tener infraestructuras para esa gente. En lo que tiene fe mi hermana es en el conocimiento. Su sagrada escritura es el diccionario Oxford. Cuando inclina la cabeza sobre el texto, pasando las páginas con sus raudos dedos, está con su Dios. Ese mismo día, horas después, veo a mi hermana rezar de nuevo. Hincándose de rodillas en mitad del foro romano, aparta unas basurillas que hay en el suelo, como si limpiara una pizarra, y con una piedra me dibuja en la tierra un boceto de una basílica romana clásica. Señala primero a su dibujo y después a la ruina romana que tenemos delante para hacerme entender, hasta yo con mis limitaciones visuales consigo entenderlo, cómo debió ser ese edificio hace 18 siglos. Con el dedo traza en el aire los arcos que faltan, la nave central, las ventanas desaparecidas tiempo atrás, cual niño con un lápiz de colores, rellena el cosmos vacío con su imaginación, sanando a las ruinas del paso del tiempo. En italiano hay un tiempo verbal poco usado que se llama el passato remoto, que se usa para describir hechos sucedidos en un tiempo muy, muy lejano, cosas sucedidas hace tanto tiempo que ya no tienen ninguna influencia en nuestras vidas, como por ejemplo la historia antigua. Pero mi hermana, si supiera italiano, no usaría este tiempo verbal para hablar de historia antigua. En su mundo el foro romano no es remoto ni pertenece al pasado.
A ella le resulta tan presente y cercano como yo misma. Catherine se marcha al día siguiente. Oye, le digo, acuérdate de llamarme cuando aterrice tu avión, ¿vale? No me quiero poner truculenta, pero ya lo sé, cariño, me contesta. Yo también te quiero. Cuando me paro a pensarlo, me sorprende mucho que mi hermana sea esposa y madre y yo no. No sé muy bien por qué, pero siempre pensé que sería al revés. Estaba convencida de que era yo la que iba a acabar en una casa llena de botas sucias y niños gritones, y que Catherine viviría sola, apartada del mundanal ruido, leyendo en su cama vacía por la noche. No somos las mujeres que parecía que íbamos a ser de pequeñas. Mejor así, creo yo. Contra todo pronóstico, nuestras vidas respectivas son las que más nos convienen. Ella, con su carácter solitario, necesita una familia que le haga compañía, y yo, que soy sociable por naturaleza, nunca estaré sola, ni siquiera en mis periodos de soltería. Me alegra pensar que ella ha vuelto al calor de su familia y que a mí me quedan 9 meses de viaje en los que podré dedicarme a comer, leer, rezar y escribir. Sigo sin saber si alguna vez querré tener hijos. Me he quedado atónita al descubrir que a los 30 no quiero tenerlos. Tanto me he sorprendido a mí misma que no me atrevo a imaginarme qué me puede pasar a los 40. Solo puedo decir cómo estoy en este momento, contenta de estar sola. También sé que no voy a tener hijos solo para no arrepentirme de no haberlos tenido. No me parece un motivo suficiente para traer más niños a este mundo. Aunque supongo que habrá gente que se reproduzca por eso, como una especie de seguro contra el arrepentimiento futuro. Creo que los niños se tienen por todo un abanico de razones. Para presenciar y alimentar una nueva vida, ¿por qué no queda más remedio? Para intentar conservar a un ser amado o tener un heredero, o por las buenas, sin darle muchas vueltas al tema. Pero los motivos por los que no se tienen hijos también son muy distintos, y no todos son necesariamente egoístas. Esto lo digo porque sigo afrontando la acusación que me hizo muchísimas veces mi marido mientras nuestro matrimonio se desmoronaba. Me refiero al egoísmo. Cada vez que lo decía yo lo admitía, a pies juntillas, aceptaba tener toda la culpa, compraba todo lo que había en la tienda, por así decirlo. Por Dios, si aún no había tenido hijos y ya me sentía culpable de haberlos abandonado y de anteponer mis intereses a los suyos. No había tenido hijos y ya era una mala madre. Los susodichos niños, unos niños fantasmas, salían mucho en nuestras conversaciones. ¿Quién se iba a hacer cargo de los niños? ¿Quién se iba a quedar en casa con ellos? ¿Quién iba a pagar los gastos de los nenes? ¿Quién iba a levantarse a atender a los nenes por la noche? Recuerdo que, cuando mi matrimonio ya era insoportable, le dije a mi amiga Susan: no quiero que mis hijos crezcan en una casa como esta. ¿Qué tal si no mezclas a los supuestos niños con todo lo demás? Me contestó Susan. Si ni siquiera existen todavía, Liz. ¿Qué tal si admitís que sos vos la que no querés ser infeliz? Mejor dicho, a los dos les está pasando lo mismo. Y más vale darse cuenta ahora que en la sala de partos cuando ya hayas dilatado 5 centímetros. Recuerdo que por esas fechas fui a una fiesta en Nueva York. Una pareja de artistas de éxito acababa de tener un hijo y la madre inauguraba una exposición de sus obras más recientes. Tengo grabada la imagen de aquella mujer. La madre recién estrenada, mi amiga la artista, intentando hacer de anfitriona. La fiesta era en su loft, mientras ella cuidaba de su hijo y hablaba de su labor profesional. Nunca había visto a nadie con tanta cara de cansancio. Me parece estar viéndola en su cocina, pasadas las 12 de la noche, los brazos metidos hasta los codos en una pila llena de cacharros sucios,
dispuesta a hacerlo todo ella sola. Entretanto, su marido, siento tener que contar esto y sé perfectamente que su caso no es generalizable, él estaba en la habitación de al lado, viendo la tele con los pies encima de la mesa, y esto que cuento es literal. Cuando ella por fin le pidió que la ayudara a limpiar la cocina, él le contestó: anda, déjalo, cielo, ya lo hacemos mañana. En ese momento el niño se echó a llorar otra vez. Mi amiga tenía el vestido de cóctel manchado de la leche que le resumaba del pecho. Es muy probable que el resto de los asistentes a la fiesta se llevaran impresiones distintas de la mía. Quizás hubo una serie de invitadas bastante envidiosas de esa mujer tan guapa, con un niño tan sano, una carrera artística de éxito, un marido tan simpático, un buen piso, un bonito vestido de cóctel. Habría personas en aquella fiesta que habrían cambiado su vida por la de ella en cuestión de segundos si hubieran podido. Hasta ella misma recordará aquella noche, si es que se acuerda, como una velada agotadora, pero provechosa en el satisfactorio conjunto de su vida como madre, esposa y artista. Pero yo, en cambio, me pasé toda la fiesta temblando de miedo y pensando: si no te das cuenta de que este es el futuro que te espera, Liz, es que estás ciega. No dejes que esto te suceda a vos. Pero, ¿yo había aceptado la responsabilidad de formar una familia? Santo Dios, la responsabilidad. La palabra me agobió hasta que la encaré. La estudié cuidadosamente y la dividí en las dos palabras que componen su verdadera definición: la capacidad de responder. Y ante lo que no me quedaba más remedio que responder, era ante el hecho de que todos los átomos de mi ser me decían que tenía que dar puerta a mi matrimonio. En mi interior se había activado un sistema de alerta precoz que me avisaba de que, si seguía metida en ese berenjenal, iba a acabar desarrollando un cáncer. Y si tenía hijos a pesar de todo, solo por la pereza o la vergüenza que me daba revelarme como la mujer poco práctica que soy, eso sí sería una irresponsabilidad grave. Pero al final me guié por una cosa que me dijo mi amiga Cheryl, esa misma noche, en la fiesta de Marras, cuando me vio atrincherada en el cuarto de baño del lujoso loft de nuestra amiga, remojándome la cara y temblando de miedo. Por aquel entonces Cheryl no sabía que mi matrimonio se iba a pique, nadie lo sabía de hecho. Esa noche no se lo conté. Lo único que me salió fue decirle: no sé qué hacer. Recuerdo que ella me agarró de los hombros y mirándome a los ojos con una serena sonrisa me dijo sencillamente: di la verdad, di la verdad, di la verdad. Y eso fue lo que intenté hacer. Pero acabar con un matrimonio es muy duro, y no solo por las complicaciones legales, financieras, o por el monumental cambio de vida, como me dijo sabiamente mi amiga Débora. Que yo sepa, nadie se ha muerto por partir muebles en dos. Es el impacto emocional lo que te da el palo, el susto de apearte de un estilo de vida convencional y perder las maravillosas comodidades por las que muchos siguen en ese carril para siempre. Formar una familia con un cónyuge es una opción muy común para dar a la propia vida una continuidad y un sentido. Esto es así en la sociedad estadounidense y en casi todas las demás. Me reafirmo en ello siempre que voy a una reunión de la familia de mi madre en Minnesota y veo a mis parientes firmemente instalados en los mismos puestos de siempre. Primero eres un niño pequeño, después un adolescente, un recién casado, un padre o madre, un jubilado, un abuelo. En cada etapa sabes quién eres, sabes cuáles son tus obligaciones y sabes dónde tenés que sentarte en la reunión. Te sentás con los correspondientes niños, adolescentes, padres, madres o jubilados, hasta que al final
acabas sentado a la sombra con los ancianos de 90 años, contemplando a tu progenie con satisfacción. ¿Quién sos? Bueno, está clarísimo. Sos la persona que ha creado todo cuanto te rodea. La satisfacción que te produce esa idea es inmediata y, ante todo, universalmente reconocida. ¿A cuántas personas hemos oído decir que sus hijos son su mayor logro y el gran consuelo de su vida? Siempre están ahí para animarnos cuando nos da la crisis metafísica o si nos entran las dudas sobre nuestra propia trascendencia. Aunque no haya hecho nada más en la vida, al menos he educado bien a mis hijos. Pero, ¿qué sucede si por voluntad propia o por necesidad reticente resulta que no participas en esta reconfortante órbita familiar? ¿Qué sucede si te salís del círculo? Entonces, ¿en dónde te sentás en la reunión? ¿Cómo podés dejar huella en los anales del tiempo para no pasar por esta tierra sin relevancia alguna? Bueno, te tocará hallar otro propósito, otro baremo con el que juzgar si has triunfado como ser humano o no. A mí me encantan los nenes, pero ¿qué pasa si no tengo hijos? ¿Qué tipo de persona soy entonces? Virginia Woolf escribió: sobre el amplio continente de la vida de una mujer se proyecta siempre la sombra de una espada. Una de las caras de esa espada, según ella, es la de las convenciones, las tradiciones y el orden donde todo es correcto. Pero la otra cara de esa espada, si estás tan loca como para elegirla y llevar una vida ajena a las convenciones, es donde todo es confusión y nada sigue un curso normal. En su opinión, si una mujer rebasa la sombra de esa espada, puede llevar una vida mucho más interesante, pero también será más peligrosa. Yo me alegro de que al menos tengo lo que escribo. Eso la gente lo entiende. Ah, se separó de su marido para dedicarse a su carrera artística. Pues es verdad, aunque no lo sea del todo. Muchos escritores tienen una familia. A Toni Morrison, por poner un ejemplo, tener un hijo no le impidió ganar una fruslería conocida como el Premio Nobel de Literatura. Pero Toni Morrison siguió su camino y yo he de seguir el mío. El Bhagavad Gita, la base sánscrita fundamental del yoga, mantiene que más vale vivir tu propio destino imperfectamente que vivir a la perfección el destino de otra persona. Por eso he comenzado a vivir mi propia vida. Por imperfecta y torpe que me parezca, al fin empieza a asemejarse a mí, la mire por donde la mire. Pero dicho todo esto, tengo que admitir que, comparada con la vida de mi hermana, que tiene una casa, un buen marido y unos hijos, yo me siento bastante inestable últimamente. Ni siquiera tengo una dirección habitual y eso, a la provecta edad de 34 años, es casi un crimen. Ahora mismo todas mis pertenencias están en casa de Catherine, en cuyo último piso tengo un aposento provisional al que todos llamamos el cuarto de la tía soltera, por la ventana abuhardillada perfecta para mirar los páramos vestida de novia caduca, añorando la juventud perdida. Catherine parece encantada con esta solución, que a mí me parece estupenda, aunque soy consciente de que, si me paso haciendo de trotamundos, corro el peligro de convertirme en la rara de la familia. Aunque, bien mirado, puede que ya lo sea. El verano pasado mi sobrina de 5 años estaba jugando con una amiguita en casa de mi hermana. Cuando pregunté a la niña por su fecha de cumpleaños, me dijo que era el 25 de enero. Uy, 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 le dije. ¿Eres Acuario?
He salido con muchos de Acuario y sé que son bastante complicados. Las dos nenas me miraron entre perplejas y asustadas, con un desconcierto propio de sus 5 años. De pronto me asaltó la imagen de la mujer que puedo terminar siendo como no tenga cuidado. Tía Liz, la loca. Esa divorciada que lleva una túnica mumú hawaiana y el pelo teñido de rojo. La que no come productos lácteos, pero fuma mentolados. La que siempre acaba de volver de un crucero astrológico o se acaba de separar de su novio. El de la aromaterapia, la que lee el tarot hasta los niños pequeños y dice cosas como, si traes a la tía Liz otro tinto de verano, cielo, te dejo ponerte mi sortija anímica. Puede que, en breve, tenga que volver a ser una ciudadana consistente. Eso lo sé. Pero aún no, por favor. Todavía no. En las 6 semanas siguientes voy a Bolonia, Florencia, Venecia, Sicilia, Cerdeña, otra vez a Nápoles y por último a Calabria. Casi todos son viajes cortos. Una semana aquí, un fin de semana allá. Justo el tiempo suficiente para vivir el ambiente de un sitio, para darse una vuelta, para preguntar a la gente que va por la calle dónde se come bien para ir a probarlo. Al final, abandono mis clases de italiano porque me obligan a quedarme encerrada en un aula en vez de viajar por Italia, donde se puede practicar en vivo y en directo. Estas semanas de periplo espontáneo son un glorioso bucle temporal en el que vivo algunos de los días más relajados de mi vida, corriendo a la estación de tren para comprar billetes acá y allá, tomándole por fin el pulso a mi libertad, porque por fin me he dado cuenta de que puedo ir donde me dé la gana. Llevo una temporada sin ver a los amigos que tengo en Roma. Giovanni me dice por teléfono, sei una trotola, eres como una peonza. Una noche, en un hotel de un pueblecillo mediterráneo, en una habitación que da al mar, el sonido de mi propia risa me despierta en mitad de un sueño muy profundo. Me pego un susto tremendo. ¿Quién se está tronchando de risa en mi cama? Al darme cuenta de que soy yo, vuelvo a reírme. Lo que no recuerdo es lo que estaba soñando. Creo que salían unos barcos o algo así. Vamos a dejar acá por hoy y nos estaremos yendo de Italia el próximo domingo. A ver qué nos depara India. Que estén bien.